Hola hermanos, ¿qué tal? En esta mañana yo quería compartir la historia de Sansón que se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 13, y nos dice así. El libro de Jueces abarca unos 350 años desde Josué. En Israel se había levantado una nueva generación de israelitas que no conocía a Dios ni todas las obras y milagros que Él había hecho con su pueblo cuando salieron de Egipto. Después de la muerte de Josué, Israel se había vuelto desobediente e idólatra. Dios dejó naciones enemigas para probar con ellas a Israel, para que los descendientes de los israelitas que no habían luchado en el campo de batalla aprendieran a combatir. Dios los entregó en manos de sus enemigos. Cada vez que salían a combatir, Dios estaba contra Israel. Y así todo Israel hizo lo malo delante de Jehová. Pero el Señor tuvo compasión de su pueblo y levantó jueces que tenían como misión proteger y cuidar a Israel de sus enemigos. Sansón fue uno de ellos y juzgó a Israel durante 20 años. El nacimiento de Sansón fue anunciado por un ángel, por la cual su madre era estéril. Su padre era de la tribu de Dan. Sansón tuvo un nacimiento nazareo. La persona nazarea era una persona apartada para el servicio de Dios, consagrado a Él. El voto nazareo consistía en no beber vino ni sidra, no comer cosas inmundas, contaminadas, no acercarse a personas muertas y no pasar navaja por su cabeza. No debía cortarse el pelo. Sansón creció bendecido por Dios y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Luego más adelante vemos cuando Sansón ya es hecho un hombre, vemos que Sansón era un hombre impulsivo. En el capítulo 14 de Jueces nos cuenta que Sansón toma venganza por mano propia a causa de la muerte de su mujer y su suegro en mano de los filisteos. Vemos en el capítulo 16 cómo él no controla sus pasiones, ya que él se llega a una ramera. Era un hombre que no controlaba su dominio propio. Luego sigue la historia en que Sansón se enamora de Dalila y los filisteos, al saber que Sansón estaba enamorada de ella, aprovechan la ocasión para ofrecerle dinero a Dalila a cambio de que revele el secreto de él, de dónde provenía su fuerza. Ella intenta 3 veces descubrir su secreto, pero falla. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Y todos los días lo presionaba y lo acosaba para saber su secreto. Y Sansón, al estar angustiado en su corazón, se lo abre y le dijo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de nacimiento. Si me lo cortara, perdería toda mi fuerza. Sansón queda dormido luego sobre Dalila, y Dalila, ayudada por otro hombre, le corta su cabello. Luego ella grita: Sansón, los filisteos contra ti. Y él estaba confiado de que iba a librarse como otras tantas veces. Pero el Señor lo había abandonado. Los filisteos lo capturan y lo llevan a Gaza, y le sacan los ojos y lo atan con cadenas para que muriese en la cárcel. Acá vemos cómo el pecado ataca nuestro cuerpo, nuestra alma. El pecado nos aparta de Dios y nos endurece. Sansón confió en sí mismo. Al revelar su secreto de su voto, fue la prueba que ya no era fiel a Dios. Su cabello era una manifestación exterior de esa entrega. Su fuerza sobrehumana venía porque el Espíritu Santo estaba en él. El pecado contamina todos nuestros pensamientos, acciones y palabras. Sansón, estando prisionero, ciego y encadenado,
Se habrá acordado de Dios y pensado en sus pecados, y lo infiel que fue a Dios a descubrir de dónde venía su fuerza. Tuvo que sufrir para aprender. El pecado nos conduce a la vergüenza, como dice en Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Nos trae enfermedad, como dice en el Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Y nos trae intranquilidad, como nos dice en 38:3, la segunda parte del versículo, ni hay paz en mis huesos a causa de mis pecados. Sansón tuvo tiempo de confesarlo y lamentarlo y buscar nuevamente al Señor. El Señor lo tuvo que haber quebrantado. Él debió buscar en el pasado de sus pecados y ver que todos ellos ofendieron a Dios y los apartó de Él. Desobedecer a Dios nos trae tristeza y culpa, destruye el testimonio del creyente. Por eso debemos confesarlo. Si vamos a Proverbios 28:13, nos dice: mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando los filisteos estaban festejando a sus dioses, mandan a llamar a Sansón para que los divierta y se burlasen. Pero Sansón, clamando a Dios, le pide que le dé fortaleza para tomar venganza de sus enemigos a causa de sus ojos. Y apoyándose entre dos columnas, estirando sus brazos, el templo se le vino abajo y mató allí a todos los que estaban con él. Podemos retroceder en la vida cristiana por nuestras rebeldías y la falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Nos movemos en nuestro propio poder y dejamos atrás al Espíritu Santo. Podemos pecar, sí, pero pecar y no vivir las consecuencias, no. El Señor nos enseña que Él en su soberanía obra a pesar del pecado humano. Cómo Dios convierte el mal que hacemos en bien. Y un último pensamiento de un comentario bíblico sobre Sansón, que es de Arthur Lewis, en la última parte. Él dice: Sansón, el juez, pagó con su propia vida la mayor de sus victorias sobre los enemigos de Israel. Se había dado un pequeño paso hacia la liberación de las tribus, pero sería el rey David, un siglo más tarde, quien finalmente acabaría con la opresiva dominación de los filisteos sobre Israel. Sansón nunca acabó la tarea. Tuvo un maravilloso comienzo en su vida, pero demasiado a menudo permitió que su obstinación y sus deseos carnales interfirieran en el llamamiento que había recibido de Dios. Bueno, hermanos, este era un pequeño pensamiento que quería compartir con ustedes. Espero que haya podido ser clara, que me hayan podido entender y que haya sido de bendición como también lo fue conmigo. La historia de Sansón siempre fue algo que a mí me llamó la atención porque yo personalmente me reflejaba mucho en él. Como uno cuando estando en pecado, ese pecado nos destruye, nos aparta y nos encontramos como Sansón, que estuvo ciego, que fue encadenado, y el pecado hace eso en nuestra vida. Pero para aquellos que todavía no conocen a Dios o alguna vez han escuchado de Él y no dieron ese paso de fe, pueden acercarse a Dios y confesarle sus pecados y el Señor es fiel y los va a perdonar y los va a limpiar con su sangre preciosa. Bueno, fue un gusto poder expresarme a través de este medio y bueno,
estamos bien y los estamos extrañando mucho. Esperemos que todo esto pase muy pronto. Los queremos. Hasta luego. Hola, buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos ya en este día viernes, en el día 98 de cuarentena, que iniciamos esta etapa. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy algunos versículos en el libro de Hebreos y poder meditar sencillamente, y pensaba más que nada poder hallar fortaleza, poder hallar consuelo para este tiempo tan prolongado, y que ahora parece que volver a intensificar la cuarentena con mayores cuidados, ¿no? A veces cuando esperamos que algo vaya pasando, recrudece. Y muchas veces en la vida cristiana pasamos por situaciones como estas. Y esta, sin lugar a dudas, es una situación de prueba, una situación difícil, de estrechez, porque estamos apretados por las circunstancias. Y sabemos que todo esto impacta o en lo económico, en nuestras relaciones, en nuestro ánimo y en nuestra fe. Y me gustaría hablarles un poquito acerca de nuestra fe y compartir algunos textos en Hebreos. Estuve meditando acerca de la fe, el capítulo 11, la galería de la fe, y también en el capítulo 10 hacia el final. Dice así, en el verso 35, fíjense que hay un mandato, un consejo que da el escritor de Hebreos para estos creyentes, para estos hermanos que estaban siendo perseguidos, estaban pasando dificultades y había un peligro. Que se desanimaran, que dejaran de confiar en el Señor y que se apartaran. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta aquí nomás en este pasaje. Luego viene el tan conocido 11.1 con la definición de fe, ¿no? Que nos dice que es la seguridad, la certeza de lo que uno está esperando y que aún no ve, pero que va a venir. Es la convicción, estar convencido plenamente de aquello que uno espera y que no se ve, que Dios lo va a dar, que Dios lo va a traer. Y en el verso 6, capítulo 11, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque nuestra fe tiene que ser en primer lugar creer que existe Dios y que Él es galardonador de los que le buscan con fe. Querido hermano, querida hermana, 98 días. No sé las circunstancias específicas que te han tocado pasar o que estás pasando, pero sin ningún lugar a dudas, a lo largo de estos 98 días, seguro nos impactó, nos pegó de alguna manera la cuarentena, la situación económica, social, todo lo que nos rodea. Y tal vez llegue a estar en nuestros hogares. No sé cómo andás de ánimo, no sé cómo estás en comunión con Dios, si lees la Biblia. Muchas veces tendemos a descuidarnos. Pero este pasaje nos va a dar fuerza. Este pasaje nos va a sacudir y nos va a hacer ver de nuevo el sol. Nos va a hacer ver de nuevo a nuestro Dios. Dice el verso 35, el mandamiento, la orden que da el escritor de Hebreos. No pierdas tu fe en Dios. No pierdas tu confianza en Dios. Un día la pusiste plenamente en Dios. Seguí confiando en Dios. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza. Qué importante es saber que nuestra relación con Dios es por medio de la fe. Que la fe es el oír la palabra de Dios y obedecerla. Que entre en nuestro corazón y que trabaje. Eso es fe. Que la fe es caminar con Dios como hicieron los héroes de la fe. Que la fe es vencer los obstáculos, enfrentar al enemigo. Que la fe es perseverar y vivir agarrados de la mano de Dios. Porque de Él viene nuestra fe, de Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra salvación.
Qué importante, no pierdas la confianza en Dios. Verso 36 nos dice lo que es necesario. Estamos en esta pandemia, estamos en una prueba, como tantas otras pruebas. Esta es muy distinta por ahí, muy peculiar, pero como en tantas otras pruebas que seguro hubo, hay y habrá en tu vida y en la mía, como hijos de Dios. ¿Sí? Es necesario tener en nuestras reservas la paciencia. No pierdas vuestra confianza. Es necesaria la paciencia. Es necesario soportar. Es necesario aguantar confiando en Dios. Qué importante es atravesar esta pandemia. Dios nunca nos promete sacarnos mágicamente, aunque a veces Él acorta los plazos, Él a veces da salidas donde no las hay, donde no las vemos, porque Él es Dios. Pero muchas veces nos hace pasar, por lo general, por estos procesos de prueba, de estrechez, de dolor, de dificultad, de incertidumbre, para aprender, para crecer, para probar nuestro carácter, porque la paciencia produce prueba y este carácter probado nos da madurez, Es necesaria la paciencia. No pierdas la confianza. No te olvides de la paciencia. Es necesario soportar, tomados de la mano de Dios. Habiendo hecho la voluntad de Dios y habiendo hecho la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, obtener la promesa. Nuestra vida cristiana tiene una gran promesa de salvación, de ir al cielo, de ser renovados nuestro cuerpo, con un cuerpo espiritual, de estar en la presencia del Señor, de olvidarnos para siempre de los efectos y los problemas que trae el pecado en nuestras vidas. Él ya nos salvó, pero estamos esperando, estamos caminando hacia el cielo, ¿sí? Y en este caminar por esta tierra, pasamos por bosques, pasamos por montañas, pasamos por precipicios o acantilados y por pantanos. Pasamos por situaciones que no nos gustan, situaciones difíciles. Qué importante es tener la paciencia como una herramienta en nuestra vida, en nuestro carácter. Hacer la voluntad de Dios, obedecerlo, confiando, caminando de acuerdo a su palabra, para poder obtener la promesa. ¿Sabes por qué? Verso 37. Ahí está la esperanza. ¿Por qué? Porque aún un poquito. No te desanimes. Si te caíste, si tropezaste, parate. El Señor te va a levantar. No te desanimes. Porque aún un poquito y el que vendrá ya va a llegar. No tardará. No tardará. Siempre en nuestras pruebas y en nuestras dificultades podemos ver la mano misericordiosa de Dios. Él es nuestro refugio. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el lugar más alto. Él es la roca. Él nos acobija bajo sus alas. Tantas figuras que leemos en la palabra de Dios. Él es nuestro guardador. Él es nuestro escudo. Él es nuestro benefactor. Ese es nuestro Dios. Él ya viene. Esperemos sus promesas. Obtengamos la victoria. Verso 37 nos da un principio. ¿Sí? El mandamiento. No descuides, no pierdas la confianza. Lo necesario, va a atravesar la dificultad con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, para obtener la promesa y el resultado de bendición que ya viene. Y el principio es, el justo tiene que vivir por fe. Si somos justos, vivimos por fe. El que es incrédulo se aparta de Dios. Por eso el escritor recalca esto. No pierdas tu confianza. El justo vive por la fe. Está citando obviamente a Habacuc, ¿sí? El justo vive por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este momento de dificultad, no es momento de, como se dice en la jerga boxística, de tirar la toalla. Había una película del año 1986, fui a averiguar. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y como cristianos tenemos que plantarnos en el Señor. No retroceder, no rendirnos. Sé que es difícil, porque cuando me toca a mí las dificultades me cuesta mucho. No lo hablo desde un punto de vista teórico ni superado. Y en esta oportunidad, no sé cuál es tu situación específica, por lo que estás atravesando, en esta situación general que todos estamos. Pero quiero decirte que no es momento para retroceder y no es momento para rendirse.
Porque Dios ya viene. Porque Él es tu escudo. ¿Y por qué? Porque la fe que Dios nos dio tiene grande galardón. Ahí está la promesa. Esa fe tiene grande galardón. Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que confían enteramente en Él, como estos héroes de la fe. Todos los que leemos en Hebreos capítulo 11, con sus errores, con sus aciertos, fueron héroes de la fe. Fueron aprobados por Dios en cuanto a su fe. No solamente probados, sino aprobados. Agradaron a Dios. Terminamos. El consuelo. El consuelo y la seguridad. Verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se dan la vuelta y se alejan de Dios para perdición, sino que somos de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Sabemos que la fe que Dios nos dio, cuando Él nos perdonó y nos salvó, esta fe preciosa, este regalo, este don, este tesoro en nuestras vidas, nos ayuda a perseverar en el Señor. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Esa fe nos preserva hasta obtener la promesa. Esa fe es la que nos va a sostener para vencer los obstáculos, con la paciencia, con la obediencia y esperar a nuestro Salvador. Que en esta mañana, sobre todo si estás mal, sobre todo si estás decaído, desanimado, o no ves una salida, porque tal vez te tapan los problemas, la palabra de Dios dice que es nuestro escudo, y la palabra de Dios nos dice que nos elevemos, que las fuerzas vienen de Dios, que nos elevemos y que confiemos en Dios para seguir adelante, porque Él camina con nosotros, que nosotros también caminemos cada día con Él. Que Dios los bendiga.